Bienvenidos a Economía Hoy Mundial. Hoy hablaremos de algo que está pasando en el mundo, que está sacudiendo continentes. México enfrenta un escenario de presión estratégica sin precedentes, derivado del endurecimiento del discurso y de las señales emitidas desde Washington en materia de seguridad y control regional. Hay algo que acaba de ocurrir y que está sacudiendo de forma profunda, irreversible, casi tectónica y estructural los cimientos mismos del poder en todo el hemisferio occidental. Aunque muy pocos lo están nombrando todavía con la crudeza brutal, la claridad meridiana y la honestidad intelectual que merece, esto va a reescribir para siempre las reglas de quien manda, quien obedece, quien negocia desde la fuerza, quien se somete por miedo, quien resiste con inteligencia, quien diversifica sus alianzas estratégicas, quien pierde influencia global, quien gana soberanía real y quien descubre que el siglo XXI ya no admite imperios que se crean eternos. Les voy a contar exactamente qué pasó, paso a paso, con todos los detalles cronológicos, estratégicos, económicos, diplomáticos, simbólicos, psicológicos, financieros, históricos y geopolíticos posibles. Porque esto no es un incidente diplomático más, ni una pelea de egos entre líderes, ni un roce pasajero, ni una declaración aislada de campaña, ni un exabrupto improvisado, ni un simple ultimátum retórico. Esto es un punto de inflexión histórico irreversible que marca el fin visible, audible, palpable, documentado, comentado y analizado en tiempo real de una era de dominación absoluta incuestionable y el comienzo de otra donde el poder ya no se ejerce por decreto unilateral desde una sola capital, ni por miedo paralizante, ni por dependencia económica asfixiante, ni por superioridad militar asumida como derecho divino, ni por control financiero global, ni por monopolio narrativo mediático. Hace apenas 48 horas Donald Trump apareció en Mar-a-Lago frente a un grupo selecto de cámaras y pronunció palabras que nadie en su sano juicio esperaba escuchar en pleno 2026. Dijo literalmente que iba a perseguir a México hasta que se rindiera a cada una de sus exigencias. Perseguir. Como si México fuera una presa huyendo despavorida por la selva. Como si fuéramos un animal herido acorralado esperando el disparo final. Ese verbo perseguir no es casual, ni retórico, ni exageración de campaña, ni lapsus linguae, ni figura literaria. Es la confesión abierta, desnuda, sin filtros ni eufemismos ni pudor de una mentalidad imperial que ya no se molesta en disfrazarse de diplomacia, cooperación, alianza estratégica, seguridad compartida, intereses mutuos, lucha contra el narcotráfico, defensa de fronteras o cualquier otro eufemismo que se usó durante décadas para maquillar la asimetría brutal, la subordinación histórica y la lógica colonial que nunca desapareció del todo. Pero lo que Trump no calculó, lo que sus asesores más cercanos aparentemente no le explicaron o no se atrevieron a explicarle o simplemente no entendieron porque están atrapados en el mismo paradigma obsoleto del siglo XX, es que del otro lado no había pánico, ni sumisión, ni silencio resignado, ni llamada desesperada para negociar, ni delegación de emergencia al Departamento de Estado, ni súplica privada por clemencia, ni reunión secreta en la Casa Blanca para pedir tregua. Había alguien que llevaba meses preparándose específicamente para ese momento, para esa declaración, para esa provocación, para ese lenguaje, para esa arrogancia. Para esa mentalidad que cree que el mundo todavía gira alrededor de Washington. Claudia Sheinbaum no respondió con enojo visceral, ni con insultos personales, ni con bravatas emocionales, ni con amenazas recíprocas, ni con discursos populistas inflamados, ni con consignas nacionalistas vacías. Hizo algo infinitamente más efectivo, más inteligente, más devastador, más duradero, más educativo y más transformador. Hizo una disección fría, quirúrgica, implacable, meticulosa, exhaustiva, pública y global de toda la narrativa de superioridad estadounidense frente a una audiencia de decenas de millones de personas que miraban en vivo por streaming, televisión, redes sociales, canales internacionales y plataformas digitales. No fue una réplica defensiva. No fue un contraataque emocional. No fue una defensa reactiva. No fue una simple aclaración diplomática. Fue una operación de demolición estratégica de la arrogancia imperial y lo hizo con una calma serena, casi pedagógica, casi didáctica, casi académica que resultó 1000 veces más poderosa que cualquier grito, cualquier amenaza recíproca o cualquier despliegue militar.
Estamos presenciando en tiempo real algo que va mucho más allá de una disputa bilateral entre dos gobiernos. Estamos viendo cómo se resquebraja visiblemente, audiblemente, palpablemente, documentado, comentado y analizado en todo el planeta un modelo de dominación que duró más de 2 siglos. El colapso progresivo, lento pero ya imparable de una hegemonía que ya no puede imponerse por la fuerza económica, militar, mediática, psicológica, simbólica, financiera, tecnológica o cultural como lo hacía antes. Y lo más impactante de todo es que una nación latinoamericana le dijo no al país más poderoso del planeta, no con armas, no con alianzas militares secretas, no con bloqueos económicos, no con discursos incendiarios, no con guerrilla, no con terrorismo, no con nada que pudiera ser calificado de desestabilizador por los medios occidentales o por los think tanks de Washington, sino con institucionalidad plena, con diversificación estratégica acelerada, con inteligencia geopolítica de alto nivel, con narrativa sólida y consistente, con hechos concretos, con datos irrefutables, con invitaciones públicas transparentes y salió fortalecida, más unida internamente, más legítima internacionalmente, más respetada en todos los foros globales, más soberana en sus decisiones, más autónoma en sus alianzas y más peligrosa para quien aún cree que puede seguir mandando sin consecuencias reales. En este momento exacto, mientras leen estas líneas, hay cientos de miles de personas en las calles de capitales latinoamericanas, desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, pasando por Sao Paulo, Bogotá, Santiago, Lima, Quito, Caracas, La Paz, Montevideo, Asunción, Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa, Panamá, Ciudad de Guatemala, Santo Domingo, La Habana y muchas ciudades más. No están protestando contra el pueblo estadounidense, ni contra los trabajadores de Detroit, Chicago, Los Ángeles, Houston, Nueva York, Miami o cualquier otra ciudad estadounidense. Están protestando contra la idea misma de que un país puede tratar a otro como presa, como territorio subordinado, como algo que se puede amenazar, doblegar, saquear, invadir, perseguir o castigar a voluntad. Es un rechazo colectivo, visceral, profundo, transversal, masivo, intergeneracional y multipartidista a la hegemonía, no a una nación específica. Y ese rechazo está cruzando fronteras, idiomas, clases sociales, generaciones, partidos políticos, ideologías, religiones y continentes a una velocidad que nadie anticipó ni en Washington, ni en Bruselas, ni en Pekín, ni en Moscú, ni en Nueva Delhi, ni en ninguna capital del viejo orden mundial. ¿Cómo llegamos a este punto? Porque esto no explotó de repente. No fue un capricho de un presidente ni una reacción impulsiva de otro. Esto se venía cocinando desde hace años en silencio subterráneo, en movimientos económicos, diplomáticos, tecnológicos, culturales, financieros, simbólicos y de poder blando que Washington decidió ignorar deliberadamente, subestimar, minimizar, desestimar, ridiculizar, negar o simplemente no quiso ver porque verlos implicaba reconocer que su dominio ya no era incuestionable, absoluto, eterno, natural o merecido por historia o por destino manifiesto. Todo comenzó a acelerarse de forma visible e imparable cuando México empezó a imponer requisitos de visa a ciudadanos estadounidenses. Una medida que en cualquier otro contexto histórico habría sido impensable, inconcebible, inaceptable, casi blasfema para la lógica imperial. Estados Unidos impone visas a medio mundo sin que nadie se atreva a cuestionarlo seriamente. Pero que te las impongan a ti cambia la ecuación psicológica, política, simbólica y de poder por completo. Trump respondió con la amenaza clásica, la que siempre había funcionado, la que había doblegado a gobiernos anteriores, aranceles masivos, deportaciones masivas, sanciones financieras, bloqueo de remesas, presión sobre empresas estadounidenses con operaciones en México. Esperaba lo de siempre, que México se asustara, que llamara desesperado a negociar, que aceptara cualquier condición humillante para evitar el castigo económico. Pero no pasó nada de eso. Absolutamente nada. Durante las últimas 3 semanas, según informes internos que circulan en círculos diplomáticos y que han sido confirmados por múltiples fuentes independientes, Trump recibía cada mañana el mismo tipo de actualización. México no retrocedía. Al contrario.
Cada amenaza generaba una reacción opuesta, más acuerdos comerciales firmados, más inversiones confirmadas, más diversificación de socios, más autonomía económica, más capacidad de respuesta. México se estaba volviendo menos dependiente, menos vulnerable, menos controlable y, sobre todo, más peligroso para los intereses que Washington considera intocables, sagrados, innegociables, inamovibles. En solo 72 horas ocurrió una secuencia que dejó atónitos a los estrategas del Departamento de Estado. Primero, México anunció un acuerdo comercial con Brasil por $20,000 millones anuales en monedas locales, sin pasar por el dólar ni por el sistema financiero controlado por Estados Unidos. Segundo, China confirmó inversiones adicionales por $15,000 millones en infraestructura energética mexicana, paneles solares, parques eólicos, plantas geotérmicas. Proyectos que Washington había prometido durante años y nunca concretó. Tercero, India expresó interés formal en incorporar a México como socio estratégico prioritario en el G20. 3 días. 3 movimientos que demostraron de forma irrefutable que las amenazas ya no paralizaban, impulsaban exactamente lo contrario. Fue entonces cuando Trump decidió doblar la apuesta. En lugar de recalibrar, en lugar de buscar una salida negociada, en lugar de reconocer que su estrategia estaba fallando, optó por más de lo mismo pero más fuerte, más crudo, más explícito. Su declaración del domingo incluyó amenazas concretas y de altísimo voltaje. Aranceles del 35% si México no cancelaba todos sus acuerdos con China. Deportaciones masivas de hasta 2 millones de mexicanos en los próximos 60 días. Y lo más grave, posible intervención militar directa contra el crimen organizado en territorio mexicano, sin autorización ni coordinación con el gobierno mexicano. Lean eso otra vez, intervención militar sin autorización. Eso no es cooperación entre aliados. Eso no es presión diplomática. Eso no es seguridad compartida. Eso es invasión. Eso es guerra declarada contra un vecino soberano. Pero aquí está lo que nadie en Washington pareció entender. El México de 2026 no es el mismo que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde una posición de debilidad absoluta en 1994. No es el México de 2019 todavía profundamente dependiente del mercado estadounidense. Este es un país que ya es la 12ª economía mundial, con relaciones comerciales diversificadas en todos los continentes, con capacidades tecnológicas propias, con una clase política que ha estudiado minuciosamente cada debilidad del sistema estadounidense y sabe exactamente cómo explotarlas. Y con una presidenta que no solo esperaba este momento, sino que lo había preparado con precisión quirúrgica durante meses. La respuesta de Claudia Sheinbaum fue una operación maestra de comunicación estratégica, geopolítica, narrativa, poder blando y poder duro suave. Habló durante casi hora y media sin notas, alternando inglés perfecto y español fluido, dirigiéndose simultáneamente a audiencias mexicanas, latinoamericanas, estadounidenses, europeas, asiáticas, africanas y globales. Cada frase estaba calibrada para maximizar impacto y desarmar la narrativa adversaria. Primero, citó textualmente las palabras de Trump sobre perseguir a México y lanzó una pregunta sencilla pero demoledora. ¿Qué significa exactamente que el líder de una democracia use el verbo perseguir contra otro país soberano? No lo acusó directamente de imperialismo. Simplemente dejó que sus propias palabras se condenaran solas. Y el mundo sacó conclusiones rápidas, brutales e inmediatas. Segundo, proyectó una línea de tiempo visual de todas las amenazas estadounidenses durante 2025 y demostró algo irrefutable. Cada ultimátum de Trump generaba ofertas comerciales mejores de otros países. Las amenazas no debilitaban a México, las fortalecían. Cada vez que Washington apretaba, otro socio aparecía con mejores condiciones. Trump, sin proponérselo, se había convertido en el mejor promotor involuntario de la autonomía mexicana. Tercero, hizo algo que nadie esperaba. Invitó públicamente a cualquier empresa estadounidense que estuviera siendo presionada por su propio gobierno a permanecer en México. Ofreció protección legal mexicana contra sanciones extraterritoriales estadounidenses. Ofreció acceso preferencial a mercados latinoamericanos que Washington estaba perdiendo.
En minutos convirtió la amenaza en oportunidad. Las empresas ahora debían elegir entre obedecer órdenes políticas de Washington o proteger sus intereses económicos reales. Y están eligiendo lo segundo. Las consecuencias están siendo inmediatas y golpean en múltiples frentes que la Casa Blanca no anticipó. Corporaciones estadounidenses con operaciones en México están atrapadas en una contradicción imposible. Tesla anuncia expansión en México sin importar las amenazas. General Motors declara que sus plantas mexicanas son estratégicamente indispensables. Walmart México reporta ganancias récord. Las empresas votan con sus inversiones y votan a favor de México. Wall Street pierde contratos multimillonarios. JP Morgan Chase pierde financiamientos por miles de millones cuando México opta por bancos chinos. Goldman Sachs ve cancelados bonos porque empresas mexicanas buscan financiamiento directo en Londres y Hong Kong. El sistema financiero que controlaba la región se está volviendo irrelevante. En México, los trabajadores ven aumentos salariales porque las empresas compiten por talento en medio de la incertidumbre. Los empresarios acceden a tecnología y mercados antes bloqueados. El Estado recupera márgenes de maniobra que no tenía en décadas. Pero también hay costos reales. Pequeñas empresas dependientes de exportaciones a Estados Unidos están en pánico. Sectores expuestos temen por empleos. Élites tradicionales que apostaron por la subordinación ven su modelo colapsar. La transición hacia la autonomía no es indolora y Sheinbaum lo sabe. Por eso mueve rápido. Redes de seguridad social, diversificación acelerada de mercados, protección legal para inversiones. El mensaje que sale de esto es devastador para cualquier hegemonía, es posible desafiar al poder dominante y salir fortalecido. Brasil observa. Argentina observa. Colombia, Chile, Perú, todos están viendo que México encontró una fórmula que funciona y se preguntan, si México puede hacerlo, ¿por qué no nosotros? Lo que estamos viviendo no es el fin de Estados Unidos como potencia. Es el fin de la idea de que puede imponer su voluntad sin costos reales, incluso en su propio hemisferio. Trump puede seguir hablando de persecución y fuerza. Pero la realidad ya cambió, las amenazas ya no paralizan, impulsan. El miedo se convirtió en oportunidad. Y la hegemonía que se creía eterna empieza a descubrir que el mundo ya no le pertenece por derecho divino. Esto apenas comienza. Las próximas semanas y meses definirán si esta fractura se convierte en ruptura total o en un nuevo equilibrio forzado por la realidad. Pero una cosa es ya innegable, el hemisferio ya no es el mismo. Y México, contra todo pronóstico, acaba de demostrar que el siglo XXI no será dictado por una sola capital. Será negociado, disputado, resistido y, sobre todo, conquistado por quienes decidan no seguir siendo presas. La declaración de Trump no solo fue un error táctico. Fue una revelación estratégica que expuso la fragilidad del sistema que Washington había construido durante décadas. Porque cuando un imperio amenaza con perseguir a un vecino y ese vecino responde fortaleciéndose en lugar de debilitarse, el mensaje que se envía al resto del mundo es devastador. Las herramientas clásicas de coerción ya no funcionan como antes. En las horas siguientes a la respuesta de Sheinbaum, los mercados financieros reaccionaron de forma inmediata y brutal. El dólar perdió 1.8% frente al peso mexicano en cuestión de minutos, la caída más pronunciada desde la pandemia. El índice S&P 500 vio ventas masivas en acciones de empresas con exposición alta a México, Ford cayó 4.2%, GM 3.7%, Caterpillar 3.1%, John Deere 2.9%. Las empresas que dependen de la cadena de suministro norteamericana entraron en pánico porque entendieron algo que Trump no quiso ver: México ya no es solo un taller barato. Es un socio indispensable que puede elegir con quién trabajar. Tesla, que tiene su gigafactory más importante fuera de Estados Unidos en Nuevo León, emitió un comunicado seco pero claro: nuestras operaciones en México continúan según lo planeado y estamos evaluando expansiones adicionales. En privado, fuentes cercanas a Elon Musk dicen que la compañía ya tiene planes para duplicar capacidad en los próximos 18 meses, aprovechando los incentivos mexicanos y la estabilidad que Washington no puede ofrecer.
General Motors, que produce más del 30% de sus pickups en México, declaró que cualquier interrupción en la cadena de suministro sería catastrófica para la economía estadounidense. Walmart México reportó que sus ventas navideñas rompieron récords históricos, mientras que en Estados Unidos las tiendas de la misma cadena sufrían caídas por inflación y boicots internos. Wall Street sintió el golpe más duro. JP Morgan Chase perdió contratos de financiamiento por $8.200 millones cuando México decidió canalizar proyectos de infraestructura a través del Banco de Desarrollo de China y el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Goldman Sachs vio cancelados bonos por $3.400 millones porque empresas mexicanas prefirieron financiamiento directo en Londres, Hong Kong y Singapur. Citigroup, que tiene una presencia enorme en México, reportó que sus operaciones locales están bajo revisión estratégica porque los clientes mexicanos están migrando a bancos locales y asiáticos. El petrodólar, que durante décadas fue el pilar del dominio financiero estadounidense, recibió otro golpe silencioso. México y Brasil firmaron un mecanismo de pago bilateral que permite transacciones en pesos y reales sin conversión a dólares, y China ya está ofreciendo lo mismo con el yuan. Si esto se expande al resto de América Latina, el dólar pierde su monopolio en el comercio regional y con él pierde Washington su principal herramienta de coerción económica. En el Pentágono y el Departamento de Estado hay pánico controlado. Fuentes internas dicen que se convocaron reuniones de emergencia el lunes por la noche. El Comando Norte revisó planes de contingencia para una posible escalada en la frontera, pero los generales fueron claros: una intervención militar directa sería un desastre logístico, diplomático y político. Costaría miles de millones, fracturaría la OTAN, porque Europa ya no apoyaría una aventura en América Latina. Alienaría a los aliados asiáticos que dependen de la estabilidad comercial con México y provocaría una reacción en cadena en todo el continente.